Perfecto, muchas gracias. Ya ahí me están confirmando que se escucha alto y claro. Excelente. Eh, bueno, perfecto. Muchas gracias, primero que todo, por conectarse a este webinar. Mi nombre es Andrés Alfaro, yo soy especialista de automatización en el Batrón. Y bueno, para el día de hoy les voy a hablar sobre un tema que en realidad del cual me consultan mucho, muy frecuentemente, ¿verdad? Y es básicamente sobre el software que se requiere para programar X o Y, PLC o HMI Allen Bradley, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el tema del webinar de hoy. Importante, si durante el webinar surge alguna pregunta, alguna duda, les agradezco que la coloquen en el chat y al final voy a dedicar unos 10, 15 minutitos a contestar esas preguntas, ¿verdad? Perfecto, iniciamos entonces. Vamos a ver. La agenda para el día de hoy. Para este webinar traté de identificar, ¿verdad? Tal vez cuáles eran esas preguntas que me hacen frecuentemente con respecto al tema de software. Y bueno, la idea es contestarlas claramente el día de hoy, ¿verdad? Para salir de todas estas posibles dudas que puedan tener. Entonces, primero, como punto número uno, vamos a identificar cuál es el software que se necesita para programar o configurar mis equipos de automatización Allen Bradley. Típicamente los PLCs y las HMI. Luego veremos cómo es el procedimiento para adquirir una licencia de estos software, ¿verdad? Como punto número 3, hablaremos sobre dos modalidades de compra que existen actualmente. Y finalmente también hablaremos sobre el tema de soporte, ¿verdad? El soporte que hay disponible para estos software que vamos a ver el día de hoy. Bueno, como introducción, me gustaría darles un breve repaso sobre las suites de Rockwell. Son suites de software que tiene Rockwell actualmente dentro de su portafolio de soluciones de automatización. Y bueno, es que como sabemos, Rockwell tiene varias soluciones de software para requerimientos bien puntuales, los cuales son bastante necesarios hoy en día. Existe software de programación y configuración de equipos, pero también tenemos software para control de proceso, software para historización de datos, software para cálculos de KPIs, software para gestión de activos, para control de entrega de contenido, para Machine Learning, para IoT. Hay una gran cantidad de software que se utiliza actualmente en la industria. Y bueno, Rockwell entonces mantiene estas soluciones ordenadas de la siguiente manera, ¿verdad? Básicamente en estas 4 suites que vemos aquí en la presentación. Como primera suite tenemos la de diseño, que esta es de la que vamos a estar hablando el día de hoy. Nos vamos a enfocar en el software que compone esta suite. Involucra los software de programación y configuración de equipos de automatización. Aquí en esta suite están presentes lo que es Studio 5000, Arred Logic 500, Arred Logic 5, Connected Components Workbench, FactoryTalk View Studio. Bueno, y la vamos a ver en detalle como les mencionaba el día de hoy. Luego tenemos la suite de operación. En esta suite tenemos el software SCADA, FactoryTalk View Site Edition. También tenemos el software historiador, FactoryTalk Historian. Tenemos las soluciones MES, ¿verdad? Los sistemas MES. Aquí también tenemos el sistema de control distribuido, que es PlanPax. Tenemos Team Manager, ¿verdad? Que es un software para el control de entrega de contenido. Y bueno, esas son las de suite de operación. Luego está la suite de mantenimiento, ¿verdad? En esta suite de mantenimiento tenemos el software para el manejo de activos de automatización con el FactoryTalk Asset Center. Tenemos el FactoryTalk Network Manager, que es un software para el diagnóstico de la parte de redes. Tenemos FactoryTalk Analytics para la parte de analítica y también software para control predictivo.
Y bueno, finalmente tenemos la suite de innovación, que aquí tenemos las soluciones que ofrece PTC, ¿verdad? PTC tiene bastantes soluciones de software enfocadas en temas de industria 4.0, realidad aumentada, Internet industrial de las cosas, Machine Learning, ¿verdad? Todos estos temas se enfocan en la suite de innovación. Entonces, como vemos, Rockwell ofrece un amplio portafolio de soluciones que buscan básicamente impulsar el rendimiento del negocio, ¿verdad? Desde los primeros pasos con la suite de diseño, para la parte de diseño y puestas en marcha de la operación, de la máquina del proceso, hasta las necesidades de entrega de contenido contextualizado, ¿verdad? A todas las áreas de la planta. Bueno, todo este portafolio de soluciones aporta un gran valor en la operación diaria de sus negocios. Entonces, como les comentaba, hoy nos vamos a centrar en los software que forman parte de la suite de diseño. Empezamos entonces con Studio 5000. Yo diría que Studio 5000 es el software más importante y más utilizado de esta suite. ¿Por qué? Porque se utiliza para programar los controladores de automatización más utilizados que tenemos en la industria al día de hoy. Vamos a revisar que todo ande bien por acá. Perfecto. Si en dado caso o si en algún momento no se escucha, no se ve la presentación, ahí me ponen el comentario. Entonces, Studio 5000, el cual es un software que podemos asociarlo también como Arres Logic 5000, ¿verdad? Es el mismo software. Es en realidad una herramienta muy amigable, es una herramienta bien completa y la utilizamos para configurar y programar estos equipos que vemos acá. Entonces, empezamos con los más importantes, que son los controladores, los PLCs. Con este software, con Studio 5000, podemos programar PLCs de la familia Control Logics, de la familia Compact Logics, de la familia Guard Logics, de Soft Logics y de Drive Logics, ¿verdad? Típicamente los más utilizados Control Logics y Compact Logics. Tal vez muchos no lo saben, pero también podemos programar las PanelView 5000, que son las PanelView más recientemente liberadas por Rockwell. Aquí vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Y además podemos configurar también variadores PowerFlex y los servovariadores de la familia Kinetics. Studio 5000, tal vez muchos ya lo conocen, o para otros tal vez es un software que nunca lo han tocado, un software nuevo, pero se destaca por ser un software bastante intuitivo de utilizar. También permite el trabajo en equipo, como lo menciona aquí, colaborativo. ¿Qué significa eso? Bueno, que prácticamente múltiples personas pueden estar desarrollando una misma aplicación de forma simultánea al mismo tiempo. Y bueno, todo esto genera una reducción en el tiempo de implementación de los proyectos. Entonces, recordando, y aquí les puse las imágenes, ¿verdad? En la presentación, Studio 5000 lo utilizamos para programar Control Logics, Compact Logics, Soft Logics, PanelView 5000, Kinetics y PowerFlex, ¿verdad? Bueno, Studio 5000 actualmente es mucho más que un software para programar PLCs. En realidad deberíamos verlo como un ambiente de diseño integrado que busca agilizar, que busca reutilizar, que busca colaborar, ¿verdad? En toda la etapa de diseño de nuestro proyecto de automatización. Y es que cuando adquirimos Studio 5000 en nuestras computadoras, nos vamos a encontrar con estas 5 soluciones, ¿verdad? Estas 5 soluciones conforman la plataforma de Studio 5000. Tenemos el Architect, que es utilizado, como su nombre lo indica, para crear nuestra arquitectura de automatización, ¿verdad? Tenemos Logix Designer. Logix Designer lo utilizamos para configurar y programar los PLCs.
View Designer lo utilizamos para programar nuestra HMI Panel View 5000. Application Manager se utiliza para estandarizar nuestra programación, ¿verdad? Y Logic Simulate en realidad es utilizado para simular los controladores de forma virtual, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que Studio 5000 está conformado por estos 5 elementos. Vamos a irlos viendo así, uno por uno, porque posiblemente tal vez muchos de ustedes tienen Studio 5000 y, por ejemplo, solo utilizan típicamente Logic Designer, que es para programar sus PLCs. Pero perfectamente pueden utilizar estas otras herramientas que las pueden tener disponibles en sus computadoras. Iniciamos con Studio 5000 Architect, ¿verdad? Podríamos decir que es una herramienta que nos permite centralizar todo el desarrollo de las aplicaciones en Studio 5000, ya que los usuarios, ustedes pueden ver todo el sistema de automatización completo en el Architect, ¿verdad? Aquí van a poder ver tanto los controladores como los módulos de entradas y salidas, los switches Ethernet, las HMI, los variadores de frecuencia, todo desde una misma plataforma, ¿verdad? Como la arquitectura como tal del sistema. Por esta razón, facilita mucho el diseño de los sistemas de automatización de Rockwell, ¿verdad? A los involucrados en el proyecto. ¿Quiénes son? Bueno, típicamente los ingenieros, los diseñadores, los programadores, ya que con el Architect podemos garantizar la compatibilidad de hardware y también podemos garantizar la capacidad de la red. Bueno, y es un hecho que un sistema diseñado correctamente, un sistema de automatización diseñado correctamente, ayuda a reducir el costoso tiempo de inactividad, ¿verdad? Y ayuda a reducir los problemas que se puedan generar. Entonces, bueno, aquí les puse una imagen de cómo se ve la interfaz del Architect, ¿verdad? Entonces, este es un pequeño proyecto configurado en el Architect donde tenemos 2 chasis de Control Logics con su CPU, su tarjeta de comunicación Ethernet y sus módulos de entradas y salidas. Tenemos un switch Stratix administrable y aquí tenemos paneles operador, panel view, y tenemos los servidores de, por ejemplo, de SCADA o historiador. Lo interesante aquí es que podemos tener todos estos elementos o esto típicamente se llama la arquitectura del sistema de automatización en Studio 5000, ¿verdad? Por ejemplo, esta herramienta nos da la capacidad de definir las direcciones IP de cada dispositivo, ¿verdad? Y definirlas desde esta aplicación. Y, por ejemplo, no sé, decir que el puerto tal de este módulo puede conectarse al puerto tal de este otro y el puerto del switch número, no sé, 2 conectado al servidor tal y el 3 conectado al otro servidor. Todo eso lo podemos plasmar en el Architect. Ahora sí, entramos entonces con Studio 5000 Logic Designer. Como les mencionaba, es lo que típicamente se utiliza porque es la aplicación que nos permite configurar, programar y dar mantenimiento a la plataforma completa de controladores o PLCs Logic 5000. ¿verdad? Compact Logic, Control Logics. Como les mencionaba anteriormente, es un ambiente de programación bien intuitivo, fácil de utilizar. Aprender a programar en Studio 5000 es relativamente fácil, más si la persona tiene algún tipo de experiencia en programación de PLCs. Studio 5000 se utiliza para configurar, es muy flexible, podemos programar sistemas discretos, ¿verdad? Podemos programar sistemas de tipo batch, control de proceso continuo, sistemas de control de movimiento, aplicaciones de seguridad de maquinaria, integración, por ejemplo, de los drives. Importante además de permitir la configuración y programación, Logic Designer es muy utilizado para el mantenimiento de todos estos equipos, ¿verdad? Porque nos permite hacer
todo el diagnóstico de los sistemas y llegar a la raíz del problema más rápidamente, ¿verdad? Y lograr solucionarlo de una forma rápida. También aquí les puse la interfaz de cómo se ve el Logix Designer. Bueno, ya esto es una interfaz más típicamente de programación de PLC, ¿verdad? Entonces, en este tipo de interfaces tenemos aquí a la izquierda el árbol del proyecto. Aquí vamos a tener las rutinas de programación, los tags, los objetos, vamos a tener toda la configuración de hardware. Aquí arriba típicamente tenemos el estatus del controlador. Aquí tenemos las instrucciones de programación. Y aquí abajo ya tenemos la hoja de programación de la aplicación, ¿verdad? Tenemos Studio 5000 View Designer. Studio 5000 View Designer es un ambiente, tal vez muchos no los conozcan, otros tal vez sí, pero es un ambiente de diseño y programación para aplicaciones de PanelView 5000, ¿verdad? Importante, View Designer únicamente programa PanelView 5000, no programa ni PanelView Plus 6 ni PanelView Plus 7, solo PanelView 5000. Y lo interesante es la integración de PanelView 5000 con Studio 5000, ¿verdad? Esto nos ayuda a implementar aplicaciones bien modernas. Es una interfaz totalmente renovada con objetos actualizados, objetos modernos, inteligentes, dinámicos, ¿verdad? Y todo esto ayuda a mejorar el desempeño de los operadores, ¿verdad? Principalmente por el diseño intuitivo de la interfaz, ¿verdad? Es una interfaz fácil de entender, fácil de trabajar. Además, punto interesante es que como es la misma plataforma que yo utilizo para programar mi PLC, ¿verdad? Entonces se optimiza la integración entre el controlador y el HMI, ¿verdad? Esto aumenta grandemente la eficiencia de la programación, ¿verdad? De los dos lados, tanto del PLC como de la parte de HMI, y bueno, mejora al fin y al cabo el tiempo de implementación de los proyectos. Aquí tenemos, y también se los puse, ¿verdad? La interfaz del View Designer. Esto es una interfaz ya más orientada a la parte de diseño del HMI, ¿verdad? De la interfaz de control de operación. Entonces, igual, aquí tenemos el explorador de proyecto al lado izquierdo y al lado derecho tenemos las propiedades de los objetos y en el centro el canvas, lo que le llaman, ¿verdad? O el área de trabajo. Interesante, el tema de View Designer y PanelView 5000, si alguno de ustedes no la conoce todavía, la PanelView 5000, hace algunos meses di un webinar, entonces si gustan verlo, nada más ingresan a YouTube, ponen PanelView 5000 el patrón y les va a salir el webinar para que si tienen tiempo le echen un ojo. Es una solución bien interesante. Luego tenemos el Application Code Manager. El Application Code Manager nos permite más bien acelerar el desarrollo de las aplicaciones, ¿verdad? De Studio 5000. ¿Por qué? Porque le ayuda al programador o a los programadores a construir bibliotecas de código reutilizables que pueden ser gestionados por todos los controladores de la planta. Entonces, en este caso, y de hecho, no sé, muy utilizado para estandarizar las aplicaciones, porque los programadores diseñan un objeto, pongamos un ejemplo, el control de motor, ¿verdad? Muy típico. Entonces diseñan un bloque de control de motor bien completo, ¿verdad? Que aplique a todas las variantes de motores, incluso con variador o con arrancador suave o lo que sea que se tenga. Y ese bloque lo pueden replicar cuantas veces se requiera, ¿verdad? Y estandarizarlo. Entonces, qué sé yo, si hay varios ingenieros, si todos conocen bien el bloque, todos van a entender muy bien la programación que está en el PLC y eso ayuda a resolver de una forma bien rápida cualquier problema que se dé. Entonces, el Application Code Manager es bastante útil, es una herramienta bastante útil, principalmente para estandarizar toda la etapa de diseño
y conlleva entonces a reducir el tiempo de ingeniería y acelerar todo el tiempo de implementación del proyecto. También les puse la interfaz del Application Code Manager. Es una interfaz un poco más sencilla, ¿verdad? Pero básicamente consiste en objetos. Entonces, por ejemplo, como les mencionaba, hay objetos de control de motor, de entrada analógica, de salida digital, de control de válvula. Y entonces, aquí asignamos todos los tags y la rutina asociada a ese objeto. Entonces, en realidad, es una aplicación, es un software que en realidad es bastante fácil de utilizar, bien sencillo y muy útil para estandarizar nuestras aplicaciones. Y luego tenemos en el Studio 5000 lo que es Logix Emulate, ¿verdad? Que nos permite simular el comportamiento de los controladores Logix 5000. Entonces, la programación que hacemos en el View Designer la podemos simular, ¿verdad? Emular de forma virtual sin necesidad de hardware en el Logix Emulate, ¿verdad? Bueno, este emulador nos facilita experimentar, nos facilita el proceso de depuración de los programas que desarrollamos en Logix Designer. Lo hacemos en un entorno seguro, en un entorno controlado y, bueno, en este caso lo podemos hacer sin incluso invertir en los controladores físicos, ¿verdad? Y en módulos de entradas y salidas, sin accesorios y demás. Entonces, podemos llegar a simular nuestro programa antes de implementarlo en campo, ¿verdad? Incluso podemos llegar hasta crear prototipos de máquinas, ¿verdad? Aquí incluso podemos llegar a analizar rendimientos, virtualizar la puesta en marcha y capacitar a los operadores en un ambiente totalmente simulado, ¿verdad? Esto es bien interesante. Por aquí lo menciona esas etapas en las que podemos aprovechar Logix Emulate. Igualmente, esta es la interfaz de Logix Emulate. Aquí lo que vamos a tener son, en estos módulos, Array Links y Factory Talk Links, la parte de comunicaciones. Y aquí vamos a tener el controlador simulado de forma virtual. Es una interfaz igual muy sencilla. Y nos apoyamos con el Logix Designer para hacer todo el proceso de visualización y control del programa. Ok, perfecto. Ya vimos un poco en detalle los elementos que componen la plataforma de Studio 5000. Ahora vamos a ver los diferentes paquetes de Studio 5000 que están disponibles. Aquí ya nos vamos a ir metiendo en el mundo de la selección del hardware, del software, ¿verdad? Que es de lo que se trata este webinar. Bueno, entonces, se tienen como tal, como lo ven aquí, 6 paquetes. Estos 6 paquetes tienen sus diferencias entre uno y otro. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver una tabla comparativa para entender las diferencias entre ellos. Pero bueno, tenemos como paquete más básico, diríamos, la edición mini. Luego tenemos la edición light. Después tenemos la edición estándar, la edición Standard Networks, la edición full y la edición profesional, ¿verdad? Esas son los 6 paquetes que tenemos disponibles, que vamos a verlo ahora más en detalle porque necesitamos entender cuáles son las diferencias para poder seleccionar cuál es el paquete que se adapta más a nuestras necesidades. Importante mencionar que esto que se coloca aquí en este recuadro, ¿verdad? Bien importante tenerlo presente desde ya. Todas las ediciones de la 1 a la 6, de la mini a la profesional, admiten la familia de controladores Compact Logix y la familia de Compact Garlogix, ¿verdad? El Compact Garlogix es el PLC de seguridad de Compact Logix.
Logics. Son estos rojos que están acá. Entonces, de la 1 a la 6, desde la mini a profesional, programan Compact Logics. Si nosotros tenemos un PLC Control Logics, ¿verdad? Debemos optar por una edición estándar, full o profesional, ¿verdad? Por la 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque ni la mini ni la light programan Control Logics. Bien importante tenerlo en cuenta. El Guard Logics es el PLC de seguridad de Control Logics, para tenerlo claro. Entonces, importante tener esas diferencias. Si tenemos Compact Logics, podemos optar por cualquiera de las 6. Si tenemos Control Logics, debemos optar de la 3 a la 6, de la estándar, full o profesional. Entonces, para definir por cuál software optar, es necesario entonces conocer las diferencias. Aquí vamos a tener básicamente, un segundito, básicamente vamos a tener, bueno, aquí lo están viendo en la tabla, 6 columnas con los 6 paquetes. Entonces tenemos el paquete mini, light, estándar, standard networks, full y profesional. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? Y aquí en esta tabla lo indica muy claramente, pero tal vez voy a puntualizar en las más importantes. Tenemos que la única diferencia entre la mini y la light, si empezamos a ver aquí los puntos, ¿verdad? Es básicamente en temas de lenguajes de programación. Entonces, como vemos, el paquete mini solo programa lenguaje escalera y el paquete light programa, además de lenguaje escalera, programación en bloques, programación en texto y programación secuencial, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre estos dos paquetes es el tema de lenguajes de programación. Típicamente, si yo solo tengo Compact Logics, me voy por alguna de estas opciones. Y si yo sé que mi programa solo va a ser en escalera, me voy por la mini. Pero si no estoy seguro o sé que tiene algún otro lenguaje de programación, me voy por la light. Ahora bien, si yo tengo, además de Compact Logics, tengo Control Logics o puedo llegar a tener Control Logics, entonces aquí es donde considero estos paquetes de acá. ¿Cuál es la diferencia entre el paquete estándar y Standard Networks? Muy sencillo, básicamente esto de acá, ¿verdad? Aquí vemos los puntitos, prácticamente están iguales. La única diferencia entre el estándar y Standard Networks es este de acá, que incluye el ARES Networks, ¿verdad? El ARES Networks, para el que no lo conoce, es una herramienta de software que nos permite configurar redes DeviceNet y ControlNet, ¿verdad? Redes que ya están poco a poco cayendo en desuso, pero hay muchas plantas que todavía las tienen. Y si ustedes tienen este tipo de redes de control, entonces van a requerir el ARES Networks para configurarlos. Entonces, importante tener en cuenta que las ediciones estándar solo programan en lenguaje escalera, ¿verdad? No programan ni en lenguaje de bloques, ni en texto, ni en secuencial. Y después tenemos las ediciones más completas, que son la full y la profesional, ¿verdad? Entonces, la full y la profesional, aquí vamos a ver que programan tanto lenguaje escalera como lenguaje de bloques, texto y secuencial, ¿verdad? Entonces, igual, es importante analizar si vamos a requerir solo lenguaje escalera o si no estamos seguros, tener o considerar estas opciones full o profesional, ¿verdad? Además del tema de los lenguajes de programación, aquí vemos que estas ediciones full y profesional incluyen lo que es el editor de la parte de Guard Logics, ¿verdad? Todas las que son, todo lo que es instrucciones de seguridad. También Phase Manager y Sequence Manager, que son funcionalidades para el control de programación de tipo secuencial, ¿verdad? ¿Sí? O por fases. Y el punto interesante aquí
es la diferencia entonces entre la full y la profesional. Aquí vemos que están muy parecidas. Prácticamente van iguales hasta que llegamos a la Red Networks. El profesional es el que trae Red Networks. La full no lo trae. Y el profesional trae la licencia de Logix Emulate, ¿verdad? Es el único paquete que trae Logix Emulate. La full no la trae. Aquí, interesante o importante más bien entender que los circulitos verdes es que lo trae incluido dentro del paquete. Los circulitos con un más es que no lo trae incluido, pero lo puedo adicionar, ¿verdad? Esto es importante. Entonces, si por ejemplo ustedes incluso tuvieran una licencia estándar, ustedes pueden decir, bueno, yo quiero agregar a mi licencia estándar que ya tengo los lenguajes de programación que requiero. Entonces, si requiero, bueno, le agrego el de bloques, el de texto y el secuencial. O yo tengo la estándar, pero quiero agregarle como opcional el Red Networks, eso también se puede hacer. O quiero agregarle el Logix Emulate, también se puede hacer, ¿verdad? Entonces, todos estos más es básicamente que como opcional se pueden agregar. Donde hay más bien un círculo negro con un menos es que no hay opción de agregarlo como opcional. Entonces, prácticamente ese sería el resumen de los paquetes que existen en Studio 5000. Si tienen alguna pregunta puntual en esto, puede ser que la tengan, ¿verdad? Muy posiblemente. Aprovecho para mencionar que lo pueden colocar en el chat de preguntas, ¿verdad? Y ahora, al final de la charla, procedemos a contestarlas. Aquí yo les hice un diagrama gráfico, ¿verdad? Para la parte de seleccionar el software. Entonces, mediante este diagrama de decisión, ¿verdad? De flujo, pueden definir, según los requerimientos que tienen, por cuál paquete pueden optar. Entonces, hagamos un ejercicio rápido. ¿Qué controlador tiene? Digamos que yo tengo un ControlLogix. Entonces, veo que este no programa ControlLogix, este es el que programa ControlLogix. Entonces, bueno, requiero editar la programación, claro, y también cargar aplicaciones o descargar aplicaciones al controlador. Perfecto. ¿Requiero programar en lenguaje escalera? Sí, sí requiero programar en lenguaje escalera. ¿Solamente programación en escalera? No, resulta que quiero programar en bloques también. Ok. Entonces aquí requiero programar en bloques, texto estructurado y diagrama secuencial. Perfecto. Requiero Red Networks para configurar redes ControlNet DeviceNet. En este caso no tengo redes ControlNet ni DeviceNet, ni tampoco requiero el simulador. Entonces, a mí me sirve una edición full. Tengo un ControlLogix, requiero programar en lenguaje de bloques, pero no requiero Red Networks. Entonces, una full me sirve. Y de esta forma podemos llegar a decidir muy rápidamente cuál es el software o cuál es el paquete de Studio 5000 que más nos conviene. Y esto, bueno, principalmente por un tema económico. Al fin y al cabo, las ediciones o las ediciones más económicas es la mini y la light y va subiendo de precio hasta llegar a la profesional, ¿verdad? Que es la más costosa. Entonces, eso es con respecto a la selección de software, ¿verdad? Luego, tengo esta diapositiva y es algo importante de mencionar el tema de las versiones del Studio 5000. Para los que lo han utilizado, saben que el tema de las versiones es importante, ¿verdad? Posiblemente han experimentado y han tenido que verificar que la selección y la instalación de la versión sea la correcta para trabajar con el PLC que están tratando de conectar, ¿verdad? Y bueno,
Si han experimentado eso, ya pueden tener un poco más de experiencia. Si no, voy a aprovechar para explicarlo. Y bueno, es básicamente porque con Studio 5000 o Array Logic 5000, es lo mismo, debemos coincidir la versión del firmware del PLC que queremos programar con la versión del Studio 5000, ¿verdad? Coincidir el Studio 5000 con el firmware del PLC. Es decir, pongo un ejemplo. Si tenemos un CPU de ControlLogix en versión 24, debemos instalar Studio 5000 en versión 24. No hay forma que yo en versión 33 me pueda conectar a un CPU en versión 24. No lo voy a lograr. Y aquí aprovecho para recordar, ¿verdad? Leer este mensaje que puse en la diapositiva, que es posible tener múltiples versiones de Studio 5000 instaladas en una misma computadora. Entonces, por ejemplo, si en su planta ustedes tienen un ControlLogix en versión 24, pero tienen uno en versión 28, pueden tener en la misma computadora instaladas las dos versiones o las versiones que ustedes requieran, ¿verdad? No hay conflicto entre una versión y otra. Y entonces aquí entra el tema de las licencias normales versus las licencias legacy, ¿verdad? Que es lo que coloco acá. Y explico esto. A partir del 2020, todas las licencias vendidas de Studio 5000 por Rockwell, ¿verdad? Trabajan con una nueva modalidad de activación que denominamos CodeMeter. Esta nueva forma de trabajar las activaciones la hacen más segura, más estable, ¿verdad? Anteriormente la modalidad utilizada era Flexera. Y bueno, todo esto para mencionar que en la actualidad todas las licencias que adquiramos de Studio 5000 se trabajan en versiones 20.05 o superior, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, si se requiere trabajar en una versión 20.04 o inferior, es necesario considerar las opciones legacy. Ahora después vamos a ver el portal y cómo son estas opciones, pero es importante. Si al día de hoy adquiero una licencia de Studio 5000 normal, me va a trabajar en versiones 20.05 superior. Ya vamos por la 33. Si necesitamos trabajar en una versión 20.04 inferior, que típicamente la trabajan versiones, más bien que la trabajan PLCs en estado obsoleto, es necesario considerar entonces un Studio 5000 Legacy. Este Studio 5000 Legacy nos permite activar todas las versiones desde la 10.07 a la más reciente, que es la 33, ¿verdad? Al día de hoy. Y bueno, aquí aprovecho para tocar el tema del portal de software. De hecho, lo vamos a abrir en este webinar para que ustedes se vayan familiarizando con este portal. Es un sitio web que pone Rockwell a disposición de todo el mundo prácticamente y se utiliza tanto para el tema de cotización y compra del software, de las licencias, como para la administración de las mismas, ¿verdad? Entonces, si requieren comprar o adquirir software al día de hoy de Rockwell, vamos a utilizar esta plataforma web para gestionar la compra, ¿verdad? Esta plataforma la puede utilizar tanto gente de Rockwell como personal del distribuidor. En este caso, nosotros la utilizamos, ¿verdad? Como el patrón. Y ustedes también pueden, como usuarios finales, ingresar al portal y utilizarlo, ¿verdad? ¿Cómo ingresar al portal? Muy sencillo. Aquí les queda la dirección. Esta presentación se las vamos a estar compartiendo luego, ¿verdad? Entonces, aquí les queda el link. Pero incluso si tienen la oportunidad, pueden ingresar en un web a esta dirección commerce.rockwellautomation.com, ¿verdad? Y prácticamente lo que va a hacer es abrirles esta paginita web. Entonces, voy a aprovechar para colocarme aquí, ¿verdad? Espero que me estén, que estén viendo aquí perfecto, creo que sí la están viendo. Nos va a salir esto, aquí vamos a tener un listado de todos los software de Rockwell que tenemos actualmente, de todas las suites que vimos, ¿verdad?
Cada uno tiene su función. Y por aquí vamos a ver que está Studio 5000. Antes debemos loguearnos, ¿verdad? Para utilizar la página debemos loguearnos. Obviamente yo en este caso ya tengo mi cuenta, pero ustedes, si la tuvieran, la ingresan y si no, la pueden crear. Se crea de una forma muy sencilla, muy rápida. Y entonces, aquí vamos a hacer un ejercicio bien rápido. Bajamos a Studio 5000 para que ustedes vean cómo se selecciona actualmente el software. Entonces, ingresamos aquí donde dice Studio 5000 Automation Engineering and Design Environment, ¿verdad? Continuar. Y bueno, aquí tenemos incluso entonces los paquetes que vimos anteriormente, la edición mini, la edición light, todos estos paquetes los vamos a tener aquí y aquí es donde vamos a empezar a seleccionar, incluso a montar nuestra cotización. Porque aquí nos salen, bueno, en este caso estos son precios de lista, ¿verdad? Idealmente todos estos precios, lo importante es validarnos con el distribuidor, con nosotros, el patrón, pero lo pueden tomar incluso como referencia para temas de presupuesto, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco de estas dos modalidades, ¿verdad? Que es uno de los temas importantes del webinar. Son dos modalidades de compras que tienen sus diferencias y sus ventajas cada una por su lado. Pero, bueno, abrí el portal como para que ustedes vieran los diferentes paquetes de Studio 5000 que vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces tenemos la edición mini, que es la más pequeña, la más económica. Luego tenemos la light. Tenemos la light legacy. Aquí es donde les digo que entra el tema legacy de las versiones. Si, por ejemplo, yo tengo un Compact Logix, puedo optar por la mini o la light, ¿verdad? Pero si tengo un Compact Logix en versión vieja, por debajo de la 20, entonces debería optar por esta opción, por la light legacy. Se tiene la estándar legacy, la estándar networks, la estándar full, el estudio full y el estudio 5000 versión profesional y el profesional legacy, ¿verdad? Prácticamente esas son las versiones o las ediciones, más bien, los paquetes de software que tenemos en Studio 5000. Continuamos aquí con la presentación. El tema de perpetuo o suscripción, como les mencionaba, son las dos modalidades que tenemos actualmente para la compra del software, ¿verdad? Mucho del software que tiene Rockwell lo permite trabajar en cualquiera de las dos modalidades, ¿verdad? Es decir, a la hora de que ustedes soliciten o adquieran, soliciten la cotización, ¿verdad? O tengan el requerimiento de adquirir una licencia de Studio 5000, por ejemplo, pueden optar por un licenciamiento por suscripción o pueden optar por un licenciamiento perpetuo con mantenimiento. Entonces vamos a explicar y aquí, bueno, esta tablita también lo detalla bien y hace la comparación entre una y otra, pero vamos a verlo entonces en detalle. El licenciamiento perpetuo, ¿verdad? Es una licencia que se adquiere de forma perpetua, es una licencia que no tiene vencimiento, es una licencia de por vida, ¿verdad? Y la van a poder utilizar para siempre, ¿verdad? Nunca va a vencer. Incluye con la compra de la licencia el primer año de mantenimiento, ¿verdad? Podríamos decir que este mantenimiento está asociado a un soporte, ¿verdad? Un soporte técnico. Pero típicamente lo que incluye es el tema de actualizaciones de versión. ¿Qué sucede? Bueno, anteriormente el software que vendía Rockwell no venía con soporte incluido. Eso implicaba que yo no podía, vamos a ver, si no lo incluía dentro de un contrato de soporte, el software, no podía mantenerlo actualizado. Entonces, para la gente que adquiría el software, pero no el contrato de soporte, se quedaba con la versión
del momento en que lo compró. Si en 5 años no lo metió en soporte, no logró actualizarlo en esos 5 años, ¿verdad? Actualmente, bueno, se incluye este primer año y con opción a estar renovando año con año ese mantenimiento, ¿verdad? Con las licencias por suscripción, tenemos que es una licencia que se habilita por un periodo de tiempo definido, típicamente por un año, ¿verdad? Pero incluso se pueden llegar a hacer contratos de multiaño, ¿verdad? Estas licencias de suscripción sí incluyen soporte, ¿verdad? Completo, incluso actualizaciones. Diferencias o consideraciones a tener en cuenta para si escojo una modalidad u otra. Aquí se los pongo en un párrafo bien pequeño. Típicamente esta es por así decirlo, la toma de decisión más relevante a la hora de decidir si adquirir una modalidad u otra, y es el tema económico, ¿verdad? El tema financiero. Entonces, cuando ustedes o cuando, qué sé yo, la parte de compras o la parte de proyectos tiene preferencia por realizar la compra con presupuesto CAPEX, ¿verdad? Donde se aplica como una única inversión inicial para el activo, ¿verdad? Entonces, optar por el licenciamiento perpetuo. Es decir, hacen una inversión un poco más alta comparada a la suscripción inicial, pero no tienen que estar haciendo, por así decirlo, un pago anual por, ¿verdad? De la licencia o de la compra, sino que hacen una inversión alta al inicio como presupuesto CAPEX, ¿verdad? Como una inversión y no hacen y no lo distribuyen, ¿verdad? Como una compra anual. Y aquí, en contraposición, está el licenciamiento por suscripción, ¿verdad? Aquí es cuando más bien se tiene de preferencia realizar la compra con presupuesto OPEX. Entonces, se aplica como una compra periódica, justificando esta compra como un gasto operativo para mantener la producción de la planta, ¿verdad? Entonces, estas son las dos modalidades de compra que se tienen actualmente para el software. Ustedes como clientes pueden optar por una o por otra, ¿verdad? Dependiendo prácticamente de la decisión o más bien del requerimiento de compra que les pongan dentro de la empresa, ¿verdad? Incluso puede ser que dependiendo de la empresa sepan que con presupuesto CAPEX lo pueden resolver de una forma rápida, ¿verdad? Y sin mucha traba, o más bien pueden decir, bueno, más bien me gustaría que sea una inversión anual que es mucho más baja, ¿verdad? Y si en dado caso por alguna X o Y razón ya no la voy a requerir, bueno, ya dejo de pagar la suscripción. Pero se tienen las dos opciones. De hecho, el licenciamiento por suscripción actualmente es muy utilizado. Lo usamos nosotros mismos cuando pagamos Netflix o Spotify, ¿verdad? Incluso Microsoft lo utiliza mucho para el tema, por ejemplo, del Office 365. La parte de antivirus la utiliza desde hace mucho tiempo ya, ¿verdad? Entonces es una modalidad más bien de compra para temas de licencias muy utilizadas de hace muchos años. En temas de, aquí pongo estos recuadros para indicar el tema de soporte, ¿verdad? Entonces, aquí voy a aclarar que el licenciamiento perpetuo tenemos 3 opciones de soporte. Self-assist y opcional de subirlo, soporte telefónico de 8 a 5 y soporte telefónico 24/7. En la siguiente diapositiva vamos a explicar un poco más en detalle el soporte, pero por defecto, entonces, mencionar que las licencias perpetuas vienen con soporte Self-Assist, que eso es básicamente actualizaciones de software, opciones para hacer consultas vía correo electrónico y acceso al Knowledge Base o la base de conocimientos de Rockwell. Es posible subirlo, este soporte, a telefónico de 8 a 5 o 24/7.
Las licencias por suscripción sí vienen obligatoriamente con soporte completo, ¿verdad? Soporte incluido telefónico. Además, obviamente, de las actualizaciones de software, chat, subir consultas vía correo y el knowledge base. Como opción, se tiene la capacidad de subirlo a 24/7, ¿verdad? El soporte telefónico. Y bueno, aquí como les mencionaba, hago ya una explicación más detallada en la parte de soporte. Entonces, tenemos soporte Self-Assist y tenemos soporte de producto. Este soporte de producto ya es mucho más completo y lo vamos a detallar. Entonces, ¿qué incluye el soporte Self-Assist? Vamos a ver qué incluye lo que está en verde. Actualización de software, ¿verdad? Vamos a tener acceso a todas las versiones del software que estamos adquiriendo, inclusive a las más recientes, ¿verdad? Y vamos a tener soporte en línea vía notas técnicas, ¿verdad? De la base de conocimiento de Rockwell, acceso a foros, manejo de etiquetas de servicio y envío de correos, ¿verdad? Con preguntas. ¿Qué no vamos a tener con Self-Assist? No vamos a tener soporte telefónico en tiempo real. Tampoco vamos a tener esta opción de soporte vía realidad aumentada y tampoco vamos a tener acceso a webinars. Entonces, con Product Support vamos a tener, además de actualizaciones y acceso a bases de técnicas, interacción con foros y demás, vamos a tener entonces soporte telefónico, vamos a tener esta modalidad de soporte que la implementó Rockwell, diría yo, desde el año pasado, que es utilizando realidad aumentada. Rockwell tiene una solución de realidad aumentada llamada Vuforia Shock, ¿verdad? Y puede utilizar la realidad aumentada para dar un soporte bien personalizado donde se transmite video en tiempo real y se hacen anotaciones en el video, ¿verdad? Para llegar a resolver el problema más fácilmente, más rápidamente. Y con Product Support también vamos a tener los webinars, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre el Self-Assist y Product Support básicamente es las llamadas telefónicas, ¿verdad? Y Product Support tiene incluido la llamada telefónica de 8 a 5, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y como opcional se puede subir a un soporte 24/7. Este soporte es muy completo. En realidad, la gente de Tech Connect de Rockwell, que es el área de la parte de soporte, se ha encargado por realizar una labor en estos últimos años increíble. Han mejorado mucho y es un soporte en español, bien personalizado. En realidad, para los que lo han tenido la dicha de utilizarlo, posiblemente ya han experimentado en la calidad de soporte que da este grupo, ¿verdad? Y bueno, eso era con respecto al tema de soporte. Entramos entonces ahora con RSLogix 500, ¿verdad? RSLogix 500 es un software bien sencillo, es un software que utilizamos típicamente para programar los controladores SLS 500 y MicroLogix, ¿verdad? Por aquí les puse unas imágenes para que los identifiquen si en la planta han visto estos equipos, ¿verdad? Bueno, se programan con RSLogix 500, es un software sencillo, es un software que ya tiene sus años. Estas plataformas, ¿verdad? SLS 500 y MicroLogix son tecnologías que ya tienen bastantes años en el mercado. De hecho, están en un proceso de transición a la obsolescencia, ¿verdad? SLS 500 ya lleva varias CPUs y varios módulos de entradas y salidas que ya están totalmente descontinuados y otros que van camino a, ¿verdad? Y MicroLogix, ni qué decir, también
únicamente de momento el que tenemos vivo es el Micrologix 1400, de ahí en fuera están obsoletos. Entonces, ¿verdad? Es una plataforma que ya tiene muchos años en el mercado. El ArrayLogix 500 nos permite programar en escalera, ¿verdad? Utilizando nuestra computadora personal. Y la programación en escalera, bueno, nos facilita mucho concentrarnos más bien en la lógica de control en vez de enfocarnos en toda la sintaxis de los lenguajes de programación. Entonces es una modalidad bien gráfica para programar lógicas de control. Por aquí les detallé la interfaz. Esta es la interfaz que se tiene del ArrayLogix 500. Es una interfaz sencilla, típica de programación de PLCs, ¿verdad? Y bueno, para la selección de este software, básicamente tenemos que son 3 paquetes. El paquete Starter, el estándar y el Pro. Aquí, en esta tablita, detalla muy bien las diferencias, pero yo diría que la diferencia más importante entre el Starter y el estándar es la parte de cambios en línea, ¿verdad? De edición en línea. Y la diferencia más importante entre estándar y Pro, yo diría que es la parte del Address Networks, ¿verdad? El estándar no incluye y el Pro sí incluye el Address Networks. Entonces, prácticamente esas son como las diferencias más importantes. Y después, bueno, todo el tema de, como tal, a nivel ya de programación, de facilidades que se tienen como el direccionamiento automático, ¿verdad? Que en el Starter no lo trae. El uso de tablas de datos. Tampoco tenemos la capacidad de, por ejemplo, hacer comparación entre programas, entre tablas de datos, ¿verdad? No tenemos capacidad de hacer tendencias propiamente en el ArrayLogix, pero al fin y al cabo, yo diría que las más importantes es la edición en línea, ¿verdad? Que en el Starter no es posible hacer edición en línea, y el Address Network, que sí lo incluye el Pro, que no lo incluye el estándar. Y bueno, aquí les coloco los números de parte de este software, de los 3 paquetes. Como es un software utilizado, es un software ya de mucho tiempo, ya muy viejito, y es utilizado para programar plataformas que ya también están ya muchos años en el mercado. Tecnológicamente están un poco desactualizadas, ¿verdad? Los requerimientos del día de hoy. Entonces, estas licencias Rockwell decidió tramitarlas de forma tradicional, ¿verdad? Entonces no vienen con soporte técnico incluido y el soporte tiene que adicionarse por aparte. Pero sí, estas básicamente son los 3 paquetes. De nuevo, estos precios de lista son a septiembre, al día de hoy, digamos, y los pueden tomar como referencia. No precisamente van a ser estos precios los que van a tener al final en sus cotizaciones, y más bien aprovecho, si están interesados en cotización de alguno de estos software, por favor nos escriban o nos contactan vía cualquier medio, ¿verdad? Correo, WhatsApp. Al final les voy a dejar mis datos y podemos aprovechar el webinar más bien incluso para apoyarlos con una cotización. Tenemos ya finalmente el ArrayLogix 5. El ArrayLogix 5 todavía es un software más viejo que el ArrayLogix 500 porque se utiliza para programar los PLC 5. Aquí les pongo una imagen, es un PLC bien viejito. Si alguno lo identifica en planta, bueno, que tengan presente que es un PLC que se descontinuó ya hace varios años, tanto sus CPUs como sus módulos de entradas y salidas, como el chasis, como los accesorios, conectores y demás. Entonces, idealmente, si tienen un equipo de estos en sus plantas, lo ideal es considerar un proyecto de migración para actualizar la plataforma. Pero bueno, el software entonces para programar estos PLCs todavía se vende y es el ArrayLogix 5. Con esta plataforma, además de programar
el PLC, podemos darle mantenimiento al programa, ¿verdad? Esta es la interfaz, es una interfaz muy parecida al Arris Logix 500, un poco, podríamos decir un poco más viejita todavía, pero como es muy similar, entonces es fácil de aprender a utilizar. Si ya tenemos si ya estamos familiarizados con el otro software, ¿verdad? En el Arris Logix 5, muy sencillo, solo hay dos ediciones, la estándar y la profesional. La estándar proporciona funciones básicas de escalera. La profesional ya incluye estas características de creación y edición de código de Visual Basic y demás, ¿verdad? Un complemento de Excel también. Pero sí, esas son las dos ediciones que se tienen de Arris Logix 5. Y esta es la tablita con los números de parte y los precios de este software, ¿verdad? Tenemos la edición estándar, la edición profesional, y aquí tenemos estos paquetes o bundles que le llaman, ¿verdad? Donde tenemos la estándar con Arris Networks, el Arris Logix 5 con el 500, en estándar y en profesional. Entonces también se tiene la opción de esos bundles, ¿verdad? El Arris Logix todavía, como es más viejito, ¿verdad? Es un software que se vende de la forma tradicional y no viene con soporte técnico incluido, sino que tiene que solicitarse por aparte. Muchas veces nos hacen la consulta del tema de compatibilidad con Windows de las versiones de estos software, ¿verdad? Entonces, aquí en este pequeño recuadro hago un resumen de la compatibilidad, ¿verdad? Con Windows 10, que es el Windows más reciente que tenemos, el cual Microsoft lo mantiene actualizado. Bueno, ya un día de estos vi que ahora en octubre sale el Windows 11, pero todavía no es una realidad. Entonces, compatibilidad con Windows 10, tenemos que el Studio 5000 trabaja en la versión 28 y mayor, hasta la 33, que es la última. La versión 24, la 20 y la 16, todas estas son versiones soportadas por Windows 10. En el Arris Logix 500, la 11 y bueno, la 12, que es la última, soportadas en Windows 10. Y en el Arris Logix 5, la 9 y la última, que es la 10, son soportadas en Windows 10. Importante esta nota, Windows 10 tiene que ser edición profesional o Enterprise y Home Edition no es soportado por estos software. Vamos a ver cómo va todo, si todo va bien. Bueno, ya veo que hay varias preguntas por ahí. Y las vamos a aprovechar para contestar al final. Entonces, vamos a cerrar un momento. Y finalmente, bueno, para software de programación de PLCs, el último que íbamos a ver entonces es el Connected Components Workbench, que es un software bien interesante. Es un software para el diseño de sistemas de automatización que es sencillos, ¿verdad? Sistemas de automatización standalone, usualmente más bien incluso para desarrollar máquinas independientes, ¿verdad? Máquinas de control sencillo. El Software Connected Components Workbench es una herramienta que nos permite configurar dispositivos, nos permite programar los controladores y nos permite integración también con el editor de interfaz operador máquina HMI. Este software entonces nos permite programar y configurar las siguientes familias de producto. ¿Cuáles son? Estas que menciono por acá. El Workbench, para nombre muy largo, mejor lo resumimos en Workbench o en CCW. Podemos programar micro 800, que son estos controladores que coloco acá en esta imagen. Son controladores de baja gama. Tenemos al más sencillo, que es el 810, que es un relé
programable con entradas y salidas digitales embebidas, muy económico. Y ya tenemos micro 800, incluso con tanto I/O embebida como opción para colocar módulos adicionales, ¿verdad? Una plataforma bien interesante y económica. También tenemos los GAN Master, 440 CSR30, básicamente son relés de seguridad programables, físicamente son muy similares a los micro 800 en su parte física, ¿verdad? Solo que, bueno, vienen en color rojo, que se identifica muy bien porque vienen completamente, su carcasa es de color rojo, pero sí, son relés de seguridad programables y igual se configuran con el Workbench. En la PanelView 800, la PanelView 800 se programa con este software, ¿verdad? Es la PanelView de gama baja que actualmente tiene Rockwell. Está en presentaciones de 4, 7 y 10 pulgadas. Y también se utilizan para programar o configurar más bien variadores PowerFlex y arrancadores suaves. Entonces, este software, con el Connected Components Workbench, es muy utilizado tanto para programar estas plataformas, ¿verdad? Como para configurar los variadores, porque es una herramienta de acceso gratuito. Entonces, eso la hace más interesante todavía. Vamos a ver. Bueno, antes de eso me gustaría mencionar o repasar un poco, ¿verdad? Aprovechando que estamos aquí con el último software, lo que hemos visto. Entonces, al inicio vimos Studio 5000. Studio 5000 lo utilizamos para programar PLCs, Compact Logics y Control Logics. Luego vimos RLogix 500, que lo utilizamos para programar PLCs, SLC 500 y MicroLogics. Ambas plataformas en proceso de descontinuación. Luego vimos RLogix 5. RLogix 5 lo utilizamos para programar PLC 5. Es una plataforma totalmente descontinuada. Y ahora estamos viendo el Workbench, ¿verdad? Que es un software que se utiliza para programar micro 800, viéndolo desde el punto de vista de PLCs. Entonces, podríamos decir que las plataformas de software con más fuerza y más completas serían Studio 5000, ¿verdad? Studio 5000, como vimos, es una plataforma bien grande. La utilizamos para integrar aplicaciones de complejidad media y complejidad alta, ¿verdad? Y este software, Connected Components Workbench, la utilizamos para integrar aplicaciones bien sencillas de complejidad baja, ¿verdad? Entonces, prácticamente al día de hoy, software bien actualizados, bien completos, que se le está dedicando bastante esfuerzo en la parte de desarrollo y mejoras. El Studio 5000 por un lado, para gama media y alta de controladores, y el Workbench para gama baja de controladores. Vamos a ver, entonces el Workbench, además de lo que ya vimos, bueno, viene con estas características. Las metí por aquí porque me pareció interesante, que nos permiten enlazarse con, de cierta forma, ¿verdad? Una forma muy básica, como un copy-paste, con RLogix 500 y Studio 5000. Studio 5000. Vemos que con RLogix 500 podemos copiar y pegar de una forma unidireccional, o sea, desde el RLogix al CSW, hacer un copy-paste del código, ¿verdad? Eso quiere decir que si tenemos un código programado en RLogix 500, ya lo tenemos hecho, lo podemos reutilizar de una forma muy rápida en el Workbench, ¿verdad? Con un simple Control-C, Control-V. También podemos tener la posibilidad, o también tenemos la posibilidad de convertir automáticamente una aplicación de MicroLogics, por ejemplo, a Micro 800 en cuestión de segundos, de una forma automática, bien rápida. Esta herramienta agilizaría enormemente los proyectos de modernización, ¿verdad? Y la ingeniería requerida para los mismos.
Del lado de Studio 5000 tenemos la funcionalidad incluso de forma bidireccional para copiar y pegar. Entonces, si desarrollamos un código, por ejemplo, en Studio 5000, lo podemos utilizar en el Workbench con un control C, control V o viceversa. Y bueno, entonces podemos considerar el Workbench como un entorno de diseño único que nos permite programar o configurar equipos de campo, nos permite realizar la programación de nuestro PLC y nos permite también integrar todo en un panel de operador HMI. Y esta es la interfaz del Workbench. Esta es la interfaz del Workbench, es una interfaz renovada. Igual es una interfaz de programación de PLC, que ya es un estándar, podríamos decir. A la derecha tenemos el árbol del proyecto, organizador del proyecto, en el centro el canvas o el área de trabajo, y a la derecha tenemos las propiedades de los elementos, ¿verdad? Entonces es un software bien estándar. Esta es la parte de programación de PLC, pero también tiene una parte de programación de la Panel View 800 y otra para configuración, por ejemplo, de variadores. Importante, les mencionaba que el Workbench tiene la opción de que es una licencia gratuita, es una licencia de descarga gratuita, no es necesario pagar para utilizarlo en su versión estándar, pero también tiene una edición de desarrollador. Interesante porque entonces la edición de desarrollador o de developer es para desarrolladores de máquinas que buscan reducir tiempo en el diseño, desarrollo y entrega de los proyectos o de las máquinas. La edición estándar más bien, ¿verdad? Está destinada a ser instalada en muchas computadoras, ya que no hay un costo por cada computadora que yo vaya, en la que yo vaya a instalar el Workbench. El Workbench. Y entonces nos asegura disponibilidad, nos ayuda a diagnosticar y configurar los dispositivos de una forma bien sencilla. ¿Cuál es la diferencia entre la estándar y la developer? Muy sencillo. La estándar no tiene Archive Manager. Este es el que nos permite en un mismo archivo de proyecto manejar múltiples versiones del proyecto. Es decir, si agrego una rutina y esa rutina es versión 2, entonces, o versión 3, o versión 4, y ahí van saliendo nuevas versiones, con el estándar yo lo que tengo o lo que va a pasar es que voy a tener múltiples archivos del proyecto. Aquí voy a tener en un solo archivo todas esas versiones. Los cambios en línea no se pueden hacer en estándar, sí se pueden hacer en developer, ¿verdad? Los tipos de datos no se pueden hacer en estándar, sí en developer. Los tipos de datos definidos por el usuario básicamente se utilizan para configurar objetos, ¿verdad? Como por ejemplo, el ejemplo que puse antes, el control de motor. Entonces, para hacer un bloque de control de motor, vamos a requerir la opción de desarrollador. Listas SPY, que le llaman, no está disponible en estándar. Listas SPY básicamente es una pequeña tablita donde yo veo en tiempo real el estatus de las variables. Y el tema de bloquear con contraseña solo es disponible en la versión developer, ¿verdad? Para protección de propiedad intelectual. El simulador, Micro 800 viene con un simulador. La developer entra en un modo full que permite utilizarlo por 24 horas. Y la estándar entra en un modo demo que permite utilizarlo por 10 minutos. En la presentación les dejo aquí el link de descarga por si desean descargar el software, ¿verdad? Lo pueden hacer, instalar, no tienen costo alguno. Se les va a instalar la versión estándar. Y bueno, este software, como vimos, que también es un software renovado, un software vigente, activo, está dentro del portal de software. Entonces, ese más bien, voy a abrir aquí rápidamente el portal para que ustedes vean dónde está. Está un poco lento esto. Y aquí tenemos el Connected Components Workbench.
Y entonces aquí lo que nos sale es la opción de developer. Obviamente la estándar no, porque es gratuita. Y tenemos la opción por suscripción y la opción perpetua, lo que vimos antes. Y más bien, ya que estamos aquí, voy a hacer un ejercicio de, por ejemplo, aquí voy a seleccionar la opción perpetua. Y aquí me da la opción de seleccionar qué tipo de soporte quiero. Como ya vimos el soporte, ya entendemos qué significa self-support, soporte de 8 a 5 y soporte 24/7, aquí podemos seleccionar el tipo de soporte que vamos a requerir. Y aquí le agregamos agregar al carrito. Le damos checkout. Y entonces ya aquí nos sale, ¿verdad? El software que seleccionamos con el costo anual por el soporte de 8 a 5, el cual el primer año está incluido dentro de este precio. Para los próximos años es necesario renovarlo. Y el one time cost, esto es el costo por la licencia perpetua. Solo se va a pagar una vez. Seguimos entonces. Y finalmente, bueno, ahora sí, el software para programar. Ya vimos los software que programan PLCs. Ahora vamos a ver software que programa las HMIs, que básicamente sería el Factory Talk View Studio. El Factory Talk View Studio es una plataforma para programar Panel View, ¿verdad? La Panel View es la panel de operación, la panel de operador de Rockwell, ¿verdad? Es la familia de, incluso está compuesta por varias familias. Y nos permite entonces el desarrollo y la integración de aplicaciones de HMI o interfaz máquina-operador. ¿Qué programo yo con Factory Talk View Studio ME? Puedo programar Panel View Plus, Plus 6 y Plus 7. Para la Panel View 800 tenemos el Workbench y para la Panel View 5000 tenemos el Studio 5000, que vemos que son plataformas que además de programar PLCs nos permiten programar Panel View, la parte de HMI, pero bueno, para estas familias de Panel View tenemos un software exclusivo que es el Factory Talk View Studio. Aquí les puse unas imágenes, estas que están aquí de la Panel View Plus y la Plus 6, se ven muy similares. Y la Panel View Plus 7 es esta que está aquí a la derecha. Por aquí en esta presentación, tal vez no voy a entrar mucho en detalle porque tampoco esto es un webinar de una explicación técnica del software, pero el Factory Talk View es una plataforma ya muy utilizada en el mundo, ¿verdad? La Panel View tiene una gran base instalada desde hace muchos años en la industria. Y bueno, por lo mismo, entonces, Rockwell se ha enfocado en optimizar bastante esta herramienta. Eso ocasiona que tengamos todas estas capacidades de realizar todas estos puntos, ¿verdad? Puntos interesantes como que actualmente podemos aprovechar las propiedades de tags de los controladores o de los PLCs. Toda esa información que configuramos del tag lo podemos jalar al Factory Talk View, ¿verdad? ¿Qué más? Podemos hacer un cambio de idioma de forma instantánea en la aplicación, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo llega un extranjero a trabajar con la aplicación, no va a tener ningún problema si nosotros la desarrollamos, por ejemplo, en lenguaje español. Existen objetos globales que básicamente es programación que podemos reutilizar, programación que podemos replicar. Por ejemplo, vamos de nuevo al ejemplo que ponía en un inicio, el motor, ¿verdad? El control de motor. Entonces podemos desarrollar un motor, un objeto motor y podemos replicarlo en tantos motores tengamos en nuestra aplicación. Tiene la opción de simulación, ¿verdad? Entonces, de nuevo, es una opción que nos permite simular la aplicación antes de tener el hardware, ¿verdad? Antes de tener la pantalla en nuestras manos, podemos simular la aplicación y podemos hacer importaciones de aplicaciones legacy, ¿verdad? Entonces, pantallas muy viejas, pantallas obsoletas, ya
descontinuadas hace muchos años, podemos importar las aplicaciones al Factory Talk View. Y bueno, además, esta solución de HMI, entonces, tiene la capacidad de hacer registro de datos, visualización de tendencias, manejo de recetas para flexibilizar nuestra máquina, ¿verdad? O producto. Todo el tema de conectividad, tanto con equipos Rockwell como con equipos de terceros, lo podemos tener en esta plataforma. El manejo de tags, ¿verdad? También lo podemos, de tags de alarmas, lo podemos trabajar muy bien en Factory Talk View Studio. Toda la parte de auditorías, actualmente todo el tema de verificación de usuarios para cumplir con normativas y gestión de cambios, todo eso, todo el tema de trazabilidad de la podemos manejarlo en esta solución. Esta es la interfaz, es una interfaz de programación de HMI. Tenemos de nuevo el árbol del proyecto, donde tenemos las pantallas, tenemos el hardware configurado, tenemos los tags, en el centro tenemos el área de trabajo, ¿verdad? Y este software también está dentro del portal de software, ¿verdad? Y lo van a ver dentro del portal en productos. Y lo van a ver aquí donde dice Factory Talk View Single Station. Aquí va a aparecer entonces Factory Talk View Studio for Machine Edition. Es un software que nos va a permitir programar Panel View Plus 6 o Plus 7. Y igual está en opción o modalidad suscripción y modalidad perpetua. Ok. Con el Factory Talk View Studio no hay un tema como tal de selección, ¿verdad? No hay múltiples paquetes, es un único software, ¿verdad? Es este. Aquí no hay mucho que seleccionar. Muchas veces me hacen la consulta de que si hay algún límite de programación o cantidad de pantallas que yo puedo programar, cantidad de aplicaciones. Ninguno de estos software los va a limitar en ese sentido. Con estos software pueden programar la cantidad de PLCs o la cantidad de panel views que ustedes tengan, ¿verdad? Eso no es una limitante para nada. Y prácticamente yo creo que con eso vamos terminando la presentación, ¿verdad? Aquí en la presentación les voy a dejar estos links, me parece que es información importante, información relevante, para que lo tengan por ahí. Les dejo el link del portal, ¿verdad? Por si no tuvieron chance como de ingresar o de agarrar la dirección web. Aquí al final se los dejo. Les dejo un video para que conozcan el portal. Es un video en YouTube, ¿verdad? Pueden conocer ya más a profundidad mediante ese video el portal de software, cómo utilizarlo, cómo se navega en el portal. También les dejo un acceso a un documento que es una guía de selección de Studio 5000. Me basé o utilicé mucho esta guía para esta presentación. Un brochure de Studio 5000. También información técnica del Factory Talk View Studio y del Workbench. Y también tenemos, bueno, un blog en la página del Patrón que es enfocado en Studio 5000, ¿verdad? Ahí vimos todo o detallamos todo lo que tiene que ver con Studio 5000, ahí lo pueden accesar. Ahora sí, vamos a entonces ver la parte de preguntas, que de hecho vi que por ahí hay bastantes. Vamos a ver si dedicamos unos 10 minutitos a contestarlos. Vamos a abrir aquí este asunto. Vamos a ver. Bueno, por aquí me hacen la consulta de si este software Architect sustituye el viejo Builder. Existe el IAB, que es el Integrated Architectural Builder, ¿verdad? Es un software
también utilizado para la parte de diseño de arquitecturas de automatización, pero es un software que Rockwell pone a disposición principalmente para seleccionar equipo, ¿verdad? No para presentar de una forma sencilla y gráfica el sistema de automatización. Si se refiere al IAB, que es el Architecture Integrated Architecture Builder, ese software todavía se mantiene activo, ¿verdad? O, no sé, también hay un software que se llama Panel Builder, ¿verdad? Que es un software ya que programaba las Panel View estándar, pero ya está descontinuado, pero posiblemente está haciendo referencia al IAB. Pero el IAB sí se mantiene vigente y es utilizado para otras, con otro enfoque en realidad. Aquí me hacen la consulta. ¿Este programa se instala con Studio 5000 o se instala por separado? Me lo hace la misma persona, entonces supongo que tiene que ver con el Architect. El Architect se instala con el Studio 5000, ¿verdad? Si está dentro de las versiones. De hecho, el Architect, vamos a repasar aquí la presentación. Vamos a ir a la parte de Studio 5000, donde está la tablita. Y como ven, aquí donde dice Studio 5000 Architect, están las versiones estándar, full y profesional. No está en la versión light ni mini. Entonces, si la versión es estándar o mayor, se instala de forma automática. Vamos a ver. Por aquí me hacen la consulta. ¿Cuál es el precio de la licencia de Studio 5000? Como lo vimos, lo pueden ver de forma muy sencilla en el WordPress, en el portal de software, ¿verdad? Ahí pueden ver todos los precios de lista y los pueden tomar como referencia para presupuesto. Y puntualmente, si están interesados de nuevo en una cotización, ¿verdad? Me pueden escribir, aquí les dejo mi correo e incluso les dejo, creo que mi número de teléfono también, por si me quieren contactar, o pueden contactar a cualquier persona del patrón y les pueden ayudar en ese sentido. ¿Con cuál software se programa el Micrologix 1400? El software para programar Micrologix se llama ArrayLogix 500, ¿verdad? Que por ahí lo vimos un poco en detalle. ¿Cuál es la diferencia de precios entre las distintas versiones de Studio 5000? Eso igualmente, todo el tema de precios se puede revisar en el portal, ¿verdad? Más bien, los aliento a hacerse su cuentita si es que no la tienen e ingresar a ese sitio web. Pueden tomar referencia y igualmente nos pueden pedir ya cotización puntual. Por aquí me hacen la pregunta, ¿el símbolo más es que se le puede agregar el software? Sí, como vimos cuando presenté la tablita, ¿verdad? De los diferentes paquetes de Studio 5000, cuando apareció un más es que se le puede agregar ese complemento. ¿Se pueden abrir proyectos realizados en una versión full con una versión light? Sí, correcto, se pueden abrir. Ahí la única diferencia básicamente es que no los vas a poder editar, ¿verdad? Básicamente porque te va a lanzar un error, ¿verdad? Entonces vas a poder abrir el proyecto, lo vas a poder ver, pero no lo vas a poder editar. Esta es una pregunta interesante y muchas veces me la hacen. Por ejemplo, si creo una aplicación en Light y la aplicación utilicé el lenguaje de programación de bloques, después la llego a abrir con una versión mini que no programa en bloques, ¿qué pasa? Me da un error. Entonces, ahí lo que pasa es que se lo va a abrir y usted va a poder visualizar la programación en bloques, pero no la va a poder editar. Eso es lo que pasa. El tema de edición no lo vas a tener disponible. Por aquí me dicen, buenos días, tengo activada la licencia del ArrayLogix 5000 Mini en una PC con Windows 7 y quiero pasar la licencia a otra PC con Windows 10. La PC con Windows 7 no la vamos a utilizar.
¿Es posible pasar la licencia? ¿Qué necesitaría? Gracias. Sí, bueno, ya aquí entramos en un tema de transferir una licencia de una computadora a otra. Se hace de una forma bien sencilla, incluso, bueno, aquí me queda el contacto, entonces te voy a enviar un correo con el procedimiento, pero esto es lo que se le llama rehost de una licencia. Rehost es el procedimiento para desactivar una licencia de una computadora, que esa licencia quede libre, quede disponible y proceder a activarla en otra computadora, ¿verdad? En cuanto a Micrologix 1400, ¿qué opción recomienda Allen Bradley para migrar? Para migrar 1400 se tienen dos opciones. Bueno, sí. No, en realidad se tiene una única opción que sería migrar a CompactLogix, ¿verdad? Si la aplicación es sencilla, se puede migrar a Micro 800. Entonces, Micrologix es una plataforma, en realidad, que ya tiene sus años y es una plataforma muy utilizada porque es muy flexible. Con Micrologix uno podía desarrollar desde aplicaciones bien sencillas hasta aplicaciones ya con cierta cantidad de I/Os y demás. Dependiendo de la aplicación, posiblemente si es un poco grande, si es compleja, se podría migrar a CompactLogix, pero si no, se puede quedar en Micro 800, ¿verdad? Por aquí hacen la consulta, cursos de capacitación para la utilización de los software y programación, lo ofrece el Batrón. Bueno, actualmente por todo este tema de la pandemia, el tema de cursos presenciales no los estamos como tal activando de momento, ¿verdad? Desde el año pasado estamos con ese tema sin cursos, ¿verdad? Anteriormente sí teníamos cursos presenciales de Estudio 5000, incluso habían varios niveles, de Factory Talk View también hacíamos cursos, incluso del Connected Components Workbench, cursos presenciales. Actualmente las opciones que se tienen son virtuales, ¿verdad? Estas opciones virtuales las ofrece incluso Rockwell, pero si estás interesado, entonces por ahí me puedes escribir un correo de específicamente en qué software requieren el curso y podemos hacerle una propuesta ya formal, pero sí, como tal, de momento se tienen las opciones virtuales nada más para temas de capacitación. Aquí hacen una pregunta interesante. ¿Qué pasa si se me dañó el disco duro donde tenía una licencia del ArresLogix 500? ¿Qué puedo hacer para recuperar esa licencia? Este es un procedimiento muy sencillo, ¿verdad? Muchas veces el tema de que se pierde una licencia o incluso por una razón de este tipo, que es un daño como tal de hardware, ¿verdad? Necesariamente no se perdió como tal, sino que Rockwell la puede restablecer. Entonces, el procedimiento es sencillo, se contacta con soporte de Rockwell, ¿verdad? El soporte de activaciones es gratuito. El número de soporte es 0811369, ¿verdad? Para Costa Rica ese es el número de soporte técnico de Rockwell. Y entonces, si lo ideal es que tuvieran a mano el serial de la licencia. Entonces, se contacta a soporte de Rockwell, se les hace la explicación de que la licencia como tal está en un disco duro que se dañó y Rockwell lo que hace es restablecer esa licencia para que se pueda activar en otra computadora, ¿verdad? Pero sí, normalmente eso puede pasar y Rockwell para eso tiene un procedimiento establecido. No necesariamente se pierde la licencia por un daño ajeno a la persona. No sé si habrá alguna pregunta. Ya creo que todas las preguntas que nos hicieron por aquí las contestamos. Aprovechen si tienen alguna pregunta adicional. Igualmente, ahí como les dije anteriormente, les dejo mi correo electrónico y mi número de teléfono, ¿verdad? Con la extensión, para que en cualquier consulta me puedan contactar.
Por aquí me dicen repetir el soporte Rockwell. El número de teléfono es 08000 111 369. Ese es el número de teléfono de soporte Rockwell. Es soporte en español. Es una llamada que se trata como local, ¿verdad? Y la parte de activaciones es un soporte gratuito. Toda la parte de activaciones, si tienen algún problema con, no sé, tienen una licencia y no la pueden activar, o ya está activada, pero el software no la reconoce. Todo este tipo de problemas se solucionan muy rápidamente utilizando este soporte de Rockwell. Sí, normalmente, como les dije, para temas de compatibilidad de Windows, ¿verdad? Tener presente esto de aquí, ¿verdad? Que estas son las versiones que soportan Windows 10. Entonces, si ustedes tienen una versión fuera de estas, Rockwell normalmente no, ¿verdad? No respalda o un software que esté en otra versión, por ejemplo, en una versión, no sé, una versión 14 instalada en Windows 10. Yo, por experiencia y personalmente que tengo instalado en esta computadora varias versiones, la verdad no he tenido problemas con otras versiones fuera de estas, pero como tal, las versiones que Rockwell formalmente soporta en Windows 10 son estas que se presentan por acá. Con este tema de rehost, incluso este es un tema que si tienen algún problema, el soporte de Rockwell también, ¿cómo se llama? Soporte de Rockwell también les va a ayudar. Incluso el procedimiento del rehost, por aquí ahí a los que me están escribiendo, les voy a compartir un correo con el procedimiento, pero en dado caso, también les voy a colocar ahí el número de teléfono de soporte. Si tuvieran alguna situación, por ejemplo, con temas de compatibilidad con Windows, soporte les puede ayudar en ese sentido. Así puntualmente que ustedes digan, bueno, tengo un Windows 10 en versión 1709 y ocupo instalar Studio 5000 en versión 26. Revísenme la compatibilidad, soporte les va a ayudar en ese sentido. Hasta el final que logren la instalación completa del software. Esta presentación que vimos hoy se las vamos a hacer llegar vía correo electrónico, ¿verdad? Entonces, les va a quedar todo esto que vimos hoy en el correo. Y también este webinar se va a subir a YouTube. Entonces, si en dado caso quisieran retomar en algún momento algo que vimos en el webinar, lo van a poder accesar desde el canal del Patrón en YouTube. Ok, aquí me hicieron la consulta, o más bien me pusieron un mensaje de que les envié el procedimiento, supongo que es el procedimiento de rehost, ¿verdad? Ahí se los vamos a hacer llegar. Creo que estaríamos por hoy, por el webinar de hoy. De nuevo, muchas gracias por la atención, por el tiempo reservado para atenderlo y espero que les haya sido de mucha utilidad. Vimos bastantes detalles de los software, ¿verdad? Que normalmente utilizamos para programación de equipos Allen Bradley. Y cualquier consulta, como les digo, ahí les va a quedar mi contacto para que podamos ayudarlos en la medida de lo posible. Bueno, estamos. Hasta luego. Muchas gracias.